de hispanohablante porque es una certificación que está en español. ¿Okay? Entonces, cuando tú empiezas a hablar con gente que está viviendo, vamos a decir, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en República Dominicana, las certificaciones las estamos viendo asociadas al Scrum Book. ¿Ok? Y no con respecto a Scrum.org o Scrum, ¿cómo se llama? O Scrum Alliance, ¿no? Este es el índice del capítulo número 6, ¿no? Cuando yo veo el capítulo y me pongo y me regreso a lo que era el capítulo número 3, que hablaban de equipos ágiles, lo primero que, que, me, que pienso es que para implementar ágil no es solamente que el equipo esté alineado a la agilidad, sino que también ese proyecto se va a hacer dentro de una organización. Entonces, por más que el equipo esté alineado a la agilidad, si la organización no está enfocada a manejar la agilidad, pues todo el esfuerzo de agilidad se va a perder, ¿no? Tenemos un capítulo que lo que tiene son unos subcapítulos que está hablando de eso: gestión de cambio, cultura organizacional, manejo de contratos, prácticas de negocio, coordinación de varios equipos y escalado, y lo que sería la PMO, ¿no? Estructura y evolución de la organización. Lo primero que tenemos, gestión de cambio organizacional, dos temas mayores, lo que sería cosas que ayudan a la gestión de cambio y si está uno, qué tan rápido o qué tan uno, sí, bueno, rápidamente se enfoca el cambio. Tenemos cinco láminas. Cuando entramos en el libro, lo primero que nos conseguimos en el gráfico, perdón que no estoy con lentes, que es el gráfico que dice 6.1, ellos dicen que la parte de cambios en la guía práctica se toca muy por encimita, ¿ok? Que PMI tiene otro libro que se llama La gestión de cambio organizacional, que hace mucho énfasis en ese estudio. Ese libro, lo vimos ya en el Club de Lectores, es para los exámenes de séptima edición, dicen que es necesario conocer cosas de ese libro, ¿verdad? Y es un libro que es denso, debe tenerse como 120, 150 páginas. ¿Qué nos trae ese libro? Ese libro, lo primero que nos enseña en la figura 2.1 del libro es tomando en consideración factores asociados al ambiente donde la empresa quiere implementar esta estrategia ágil o que influyen en la necesidad de agilidad dentro de la organización. Plantea un modelo a 5 etapas, 1, 2, 3, 4 y 5, para implementar cualquier cambio. Entonces, fíjate que arranca uno con un estado actual a un estado futuro, como proyecto mayor. Y entonces luego te dice, oh, ok, perfecto. Primero que tengo que hacer, formular el cambio. Después, planifico el cambio. Después, implemento el cambio. Después, gestiono el cambio y después sostengo el cambio. Cuando uno ve la flecha, de pronto uno se consigue como que si las flechas están, hay algunas que como que continúan, pero como con pedacitos, ¿no? Eso significa que no es que tiene una fecha definida de terminación, sino que es probable que uno tenga que hacer desarrollos un poquito, tenga que trabajar con ese tema con un modelo como iterado. ¿Lo quieren ver? Es decir, yo planifico el cambio, pero luego para en ese continuo implementarlo, es muy probable que tenga que hacer replanificaciones. En el proceso de implementación no puedo esperar que termine la implementación un momento, sino que probablemente luego voy a tener que hacer refinamientos del producto. Y en gestionar la transición no voy a esperar justo al momento en que uno pensaría que debería arrancar, sino que previo a eso probablemente yo estoy haciendo una etapa de gestionar la transición. Y sostener el cambio es algo que realmente tiene que arrancar desde el comienzo, ¿no? Claro, luego el PMI, cuando uno ve esto, por supuesto, ellos lo plantean para el proyecto Programa y Portafolio, entonces ellos estas actividades, perdón, estas fases mayores le plantean unas actividades menores. Y esas actividades, cuando uno analiza las siguientes gráficas, uno se da cuenta que son las mismas, siendo para proyectos, para programas o para portafolio. ¿Lo ven? Cuando yo evalúo cambios, y perdónenme que no tengo lentes, fíjate que por las mismas tres etapas: identificar, clarificar la necesidad de un cambio, evaluar qué tan rápido uno puede arrancar un cambio y delinear el alcance para el cambio. ¿Lo ven? Entonces, no creo que PMI, si lo están viendo para la séptima edición, para el examen,
No creo que PMI iba a llegar a un nivel de profundidad tan grande con respecto a etapas y actividades menores y qué cosas uno puede presentarse. Pero primero me parece que es una buena propuesta que PMI le recuerde a la gente que para hacer un cambio, pues por supuesto hay que verlo como un proyecto. ¿Lo ven? Que no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y hay dos cosas que son bien interesantes. En las últimas de cambio he estado oyendo que hay varias empresas que supuestamente son grandes, que tienen tiempo trabajando con agilidad y que están como que eliminando la PMO, ¿no? Tengo gente que está en empresas en los Estados Unidos muy, muy grandes, de las más grandes a nivel mundial, que me dicen, yo no tengo una PMO formal. Y que la empresa lo primero que dice es, bueno, mira, nosotros lo que estamos haciendo es que le damos un entrenamiento muy fuerte a las personas y le decimos, recuérdese que lo primero que usted tiene que hacer, bueno, hay dos cosas muy importantes, hacer que la empresa crezca y satisfacer al cliente. Y todo lo demás usted es autosuficiente, ¿no? Este, pero cuando uno ve esas cosas y te dice, bueno, mira, realmente como que hay una especie de PMO que debería existir, que todos nosotros sabemos que es importante y que de pronto la desaparecen. Entonces dice, como que realmente la gestión de cambio organizacional hacia lo que significa la agilidad no ha sido exitosa. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Sí, Para los efectos del examen hay dos modelos que son interesantes, perdonen que no los traje acá, perdón, para el tiempo séptima edición, que es el modelo de Cinefin y el modelo de Stacy. Perdónenme que lo tengo como medio tocadito ahorita que está hablando mucho con ellos. En el modelo de Stacy, ellos lo que dicen es que la agilidad, perdón que lo que estoy haciendo es incorrecto. Debo presentarle lo que es el modelo de Stacy y el modelo de Cinefin, ¿verdad? Eso es lo que es correcto. Tampoco es que uno puede agarrar y decir algo existe y no enseñarlo, ¿no? Entonces, el modelo de Stacy, déjeme ver si rápidamente lo consigo. Este, una de las cosas que promueve es que dicen que considerando la incertidumbre y considerando el manejo de requerimientos, pues uno se va a manejar entre proyectos que son muy bien definidos, proyectos que son complicados, proyectos que son complejos o proyectos que son un caos, ¿no? Viéndolo como modelos de desarrollo, cuando el proyecto es sencillo, ¿ok? Este es Stacy Matrix, ¿no? Cuando el proyecto es sencillo, tú lo haces predictivo. Cuando el proyecto es complicado, tú intentas aplicar modelos ágiles. ¿Te recuerdas de este modelo, princesa? ¿Sí? No sé si ese modelo lo viste conmigo, ¿no? Cuando el modelo, ya llegó el dibujito que quería enseñarle a ustedes. ¿Qué más sí, eso tengo lo por ahí con vimos. todo el... Hola Eli, mi cariño para ti, te llamé hoy en la mañana. ¿Ves? Me llamaste, no puede ser. Lo que pasa es que el teléfono que tengo de aquí local está teniendo fallas. Entonces te llamé por un número diferente, ¿no? Entonces, si el modelo es sencillo, ¿ok? Si el modelo es simple, uno aplica cascada. Si el modelo es complicado, uno, claro, existe complicado desde el punto de vista de negociación social o complicado desde el punto de vista técnico, no sé si lo ven. Entonces uno empieza a aplicar una agilidad sencilla, claro, tenía que darle un enfoque de agilidad desde el punto de vista de negociación, un enfoque de agilidad desde el punto de vista técnico. Me imagino que si es el punto de vista técnico, está montando XP, por decirlo así. Si el proyecto es complejo, vas hacia Scrum. Y si el proyecto es caótico, vas hacia Kanban. Me recuerdo yo en la mañana discutiendo con gente y yo le decía, oye, es que si el proyecto es caótico, olvídate. Es que nadie se va a comprometer más allá de una semana. Y eso al final es Kanban. Si el proyecto ya no es caótico, no, sino que es complejo, entonces tú empiezas a hablar de compromisos a 2 semanas, a un mes, ¿verdad? Si el proyecto ya es complicado, entonces tú intentas aplicar otras prácticas ágiles, ¿no? Después, se lo mencionaba por la parte también el modelo de Cinefin, creo que es Cinefin, creo que será Cinefin. Cinefin, ves, aquí está, Cinefin Framework. El modelo de Cinefin lo que menciona es que uno se mantiene en un continuo
entre el... Esto me gustó mucho cuando vi esta laminita, que creo que se los mencioné. Uno se mantiene en un continuo desde situaciones estables a situaciones caóticas. ¿Verdad? Entonces, claro, tú estás en estable porque todo está perfecto, todo está dominado, no hay ningún problema con eso, pero siempre se va a producir una especie como de mejora continua. Y esa mejora continua, perdón, no mejora continua, les dije mal, una revolución desde el punto de vista tecnológico. Cuando se produce la revolución tecnológica, ¿qué hace? Vas hacia caótico. ¿Lo ven? Intentas estabilizarlo y vas a complejo. Luego de complejo intentas entenderlo mejor, lo experimentas, vas a complicado. Cuando llegas a complicado, estandariza y vas a claro. ¿Qué va a pasar? Que en un momento vas a traer el proceso de mejora. ¿Lo vieron? Había otra laminita que me parecía bien interesante, que está acá, que fíjate que te dice, si yo estoy en caótico, yo empiezo a hablar de hacer, ¿cómo se llama? Prácticas, pero si es simple, es que hay conexiones sencillas. Si es caótico, es que tú dices, bueno, pero es que no existe ninguna conexión. Entonces tú empiezas a hablar de ¿cómo se llama? De prácticas, ya va, espérese un minutico, que creo que hay uno que es mejor que ese. Ok, empiezas a hablar de prácticas novedosas, empiezas a intentar conectar a la gente, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo son modelos kanbanes, ¿no? Intentando decir, bueno, señores, vamos a intentar organizarnos durante una semana para intentar avanzar. Cuando estás hablando del complejo, empiezas a hablar de prácticas emergentes y empiezas a crear como conexiones pequeñas uno a uno, empiezas a hacer proyectos. Cuando empiezas a hablar, cuando ya haces esos proyectos para intentar conectar uno a uno, empiezas a hablar de bases a ambientes complicados y ya las relaciones son más simples entre la gente. Entonces empiezas a generar, a definir que ya son procesos, claro, son proyectos para generar procesos, ¿lo ven? Y empieza a hablar de buenas prácticas. Entonces, cuando ya tú estás en buenas prácticas, entonces tú empiezas a hablar de las mejores prácticas. No es lo mismo las buenas prácticas que las mejores prácticas. ¿Lo ven? Ujú. ¿Sí? Entonces ya estás estandarizado. ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo, con la tecnología que hemos tenido, ¿qué está pasando? Que cada vez los ciclos son más rápidos. Antes una revolución industrial eran 30 años, 40 años, ahora una revolución industrial son 5 años. ¿Qué está sucediendo? Que cada vez estamos más rápidamente entrando en esa necesidad de generar, ¿cómo se llama? De caer en situaciones, de situaciones caer que más rápidamente caemos de nuevo en situaciones caóticas y cada vez vamos a entrar más en tener que trabajar haciendo proyectos Kanban, proyectos Scrum, proyectos ágiles, negociando o especificaciones técnicas y después cascada. ¿Por qué le mencionaba eso? Y le va a sonar un poquito extraño, y perdóname que me fue así totalmente de lateral, que cuando a mí me dicen que destruyen la PMO o que la PMO no existe, lo que estoy diciendo es que la gente no está entendiendo lo que está pasando en el campo. Entonces no están entendiendo ni de complejidad, no están entendiendo el modelo Stacy ni el modelo sin fin. Porque alguien tiene que ayudar en este proceso de ese ciclo de ir de caótico a estable. ¿Lo vieron? Simplemente Ujú. lo menciono a método de discurso. Recuérdense que al final uno tiene que aprender a frasear por aquellas frases que nosotros vamos a tener que utilizar cuando hablamos con la gente, explicándole por qué tiene que tener necesidad de tener directores de proyecto y tener una PMO, ¿verdad? Y entonces eso significa que hay que hay que tener un proceso bueno de implementación de gestión de cambio organizacional, para que tengamos larga vida. Al final es un asunto de oportunidades, ¿no? Adicional, en esta gestión de cambios, el libro lo que te menciona es que hay dos problemas grandes que se están viendo, o dos factores claves, que son cambios asociados a entregas aceleradas y cambios asociados a enfoques ágiles. El primer cambio asociado a entregas aceleradas es que cuando uno está trabajando en ambientes estables, pues uno podía decir, bueno, señor, yo puedo organizarme para entregar algo en 6 meses, en 8 meses. Pero cuando te están intentando decir que estás en una situación especial, que te estás enfrentando a un cliente que está necesitando recibir cosas, pues tú tienes que acelerar el proceso de entrega. ¿Lo vieron? Y empezar a ver cómo tú generas un producto mínimo viable, tal que rápidamente puedas obtener dinero.
Entonces, de ahí que te hablan de entrega acelerada, ellos empiezan a hablar de concepto de cadencia. Para mí el concepto de cadencia yo lo veo asociado, lo veo asociado a dos conceptos, perdón, a dos temas mayores. El primer tema es la parte de ejercicio y el segundo es la parte de música. Cadencia, ¿qué está asociado? Está asociado a, por ejemplo, en el caso del troste, a la cantidad de pasos que uno da. Pero, por ejemplo, te hablo de la parte de triatlón, por ejemplo, en la parte de bicicleta, cuando la gente que monta bicicleta o hace spinning, cadencia también está asociado a la cantidad de vueltas que uno le da a los pedales, ¿lo ven? Por minuto. Entonces, si uno está entrando a uno está haciendo un entrenamiento, lo primero que te dicen el entrenador es pon la resistencia a un nivel e intenta llegar a un nivel de cadencia. Entonces, cuando están hablando de entrega acelerada, es cuál es la cadencia que tiene que tener el miembro del equipo. Esa cadencia está asociada a cuántas historias de usuario ellos tienen que entregar por, ¿cómo se llama? Por iteración, porque al final las historias de usuarios que ellas logran implementar son cosas que al final van a salir al mercado y van a producir dinero a la empresa. Luego el otro detalle que tienes es el de cambios asociados a enfoque ágil, pero es el detalle de que tú vas a tener muchas formas de desarrollar proyectos, muchos modelos de desarrollo. Entonces lo que están mencionando es que, bueno, que tú tienes que darte cuenta de que, bueno, tienes modelos iterativos, tienes modelos eh, incrementales, tienes modelos adaptativos y cada una de las formas menores. Entonces la empresa tiene que aprender a manejar ese tipo de cosas. ¿Lo ven? Este, entonces uno se enfrenta a que uno llega a una empresa porque te dice, bueno, yo soy Scrum, aquí se aplica Scrum, solamente Scrum y ya nosotros hemos visto que hay más de modelos, ¿no? Y uno tiene que tener esa libre, Esta, esa esta buena exposición. cadencia, Dime, mi jefecita, estoy contigo. esta cadencia es como el ritmo en relación al avance que Eso, eso mismo, lo que pasa es que no es lo mismo la velocidad, perdón, y yo creo que eso tú lo debes saber mejor que yo. No es lo mismo el concepto de throughput, porque es de equipo, que la velocidad del individuo. ¿Te recuerdas? Ujú. Ajá, Pero ¿qué es lo que es importante al final? En un sprint, ¿cuántos, mm, avanzaste. ¿Cuánto cuánto entregaste? entregaste? Ujú, Porque al final, cada cosa que tú entregas, si estamos hablando no de deudas técnicas, no de necesidades asociadas, perdón, no de deudas o defectos que estás reparando, y no de inversión técnica en un core, sino funciones, porque al final la velocidad, tú estás midiendo esas típicas tres cosas, que son funciones entregadas, basadas en historias de usuarios, desarrollos técnicos para soportar las funciones y resolución de fallas, ¿ok? ujú. Y las resoluciones de fallas, específicamente para las funciones, tú vas a decir, bueno, pero ¿cuánto estoy entregando? Entonces tú estás hablando diciendo, yo dije que iba a hacer 10 cosas en esta iteración y cumplí 8. Ujú. Dije que O iba a sea, la hacer 10 cadencia es 8. y dije 10 y son 6. Y nosotros lo que sabemos es que eso al final tiende a estabilizarse. Y creo que lo que he oído yo, mencionado, por ejemplo, en el área de construcción, recuérdense que yo soy ingeniero civil, que un buen indicador en la parte de Kanban es 72-75% de entregas de promesas cumplidas. Nunca vas a cumplir el 100%, ¿no? Porque siempre hay mil detalles que están surgiendo y esos son los incidentes, ¿no? No sé si lo que te complementó te ayudó a ver mejor lo que estabas pensando. ¿Sí? Sí, sí, o sea, lo confirma, o sea, porque es como dijiste al principio, no es lo mismo el ritmo de una persona, que para eso ya hay bandas, o sea, si eres junior o senior, etcétera, a lo que realmente puedes entregar, porque ahí ya se suma la complejidad del todo, o sea, la complejidad que tiene el sprint, la complejidad del equipo, y a la final el ritmo lo miden por el resultado que estás dando, que tiende Claro. inclusive a lo que hemos manejado de que ahora todo es valor. Sí, hay dos cosas que yo me recuerdo muchísimo, ahorita que me estabas comentando. Esto de la cadencia es algo que debe normalmente medirse. En desarrollo de software, recuerdo, lo poquito que he visto es que siempre se habla de esa velocidad que tiene la gente que está tirando código. Pero, por ejemplo, en construcción,
esa evaluación del perfil de una persona que está trabajando en construcción, no en ingeniería. Ellos te dicen en los diferentes perfiles que hay, por ejemplo, decir albañil de ayudante de albañil, albañil de segunda, albañil de primera y maestro albañil. La diferencia entre un albañil de segunda y un albañil de primera es dos cosas, lo que conoce y la velocidad que tiene. Exacto, Un albañil de segunda puede conocer lo mismo que conoce un albañil de primera, pero si no tiene la velocidad, no es albañil de primera. Y tener la velocidad es hablar de cadencia, ¿no? exacto. Pero después lo otro que me estaba recordando es que uno dice, bueno, yo soy muy buen cocinero, a mí, yo hago comida muy rica, esto y lo otro. Tú dices, sí, perfecto, pero no es lo mismo hacer una torta que hacer 100 tortas. Y eso al final es cadencia. Y tenía un amigo que decía que él era cocinero de restaurantes de volumen. Y eso es muy diferente que un restaurante sencillito, que tiene, no es lo mismo que un restaurante de 4 mesas que tiene un restaurante de un barco. Entonces tú dices, ¿cómo voy sacando las cosas? Eso es cadencia. Entonces cuando tú estás hablando de volumen, la cadencia es importante, ¿no? Continuamos, ¿sí? Ah, bueno, y esto, tenemos la buena disposición para el cambio, ¿no? Y dentro de lo que ellos estaban mencionando en el libro, fíjate que te dice, hay características favorables para el cambio que incluyen voluntad del cambio, voluntad por parte de la dirección ejecutiva, voluntad de la organización para cambiar en la forma que visualiza, revisa y evalúa a los empleados y pare de contar. Y buscando y buscando y buscando, conseguí con gente que me decía a mí, bueno, espérate un minuto, pero es que tú puedes hablar de qué tan la evaluación de qué tan preparado está alguien para hablar de cambios. Y lo conseguí en dos sitios diferentes. ¿Eso qué significa? Eso significa que es normal ver en organizaciones que manejan gestión de cambios procesos de evaluación asociados a, bueno, mediciones de atributos para ver qué tan enfocado está esas personas al cambio. En las últimas evaluaciones que conseguí unas encuestas por ahí, estuve haciendo evaluación de lo que era la evaluación del año anterior, revisando muy por arriba lo que era del año anterior con respecto al año, no, el último año con respecto al año anterior, 2020 con respecto al 2019. Y entonces uno veía muy fuerte que toda esa parte de gestión de cambio desde el punto de vista del liderazgo de las empresas, ya ellos habían entendido que había que moverse hacia ágil, ¿no? Y era principalmente, y yo no he visto mucho el chiste famoso que dice, aquí, ¿quién va a dirigir nuestro proceso de transformación digital? Ah, te ponen una molécula de COVID, ¿no? Entonces, la buena disposición para el cambio, al final lo que lo menciono, no es algo que sea subjetivo, se puede buscar un poquito más de información y ver qué atributos son los que están midiendo para decir que una empresa puede aceptar el cambio, ¿no? Luego, en cultura organizacional, tenemos dos tópicos, creando un ambiente de seguridad y evaluando la cultura. Esto me pareció bien interesante. Peter Drucker es un gurú famosísimo, un consultor de negocios. Dice, la cultura empresarial se come la estrategia para desayunar. Entonces, suena tonto, pero te dicen en lo que estamos hablando, cultura organizacional, tú puedes decir, no, señor, nosotros tenemos aquí una estrategia de cambio, queremos avanzar, vamos a hacer todo esto es lo que es importante, ¿no? Pero al final todo esto está asociado a la cultura. Y si tu cultura no asume, pero no maneja lo que sería implementar esta parte ágil, eso no va a avanzar. Entonces la frase del señor es famoso. La cultura empresarial se come la estrategia para desayunar. Un comentario aún más tonto. Se recuerda que estamos hablando de mentalidad ágil. Decíamos que mentalidad ágil era las respuestas automáticas, una mentalidad son respuestas automáticas y que dicen que lo más difícil es tener una mentalidad ágil, ¿sí? Pues entonces existe la mentalidad ágil individual y existe la mentalidad ágil corporativa. Entonces estamos hablando, bueno, ¿cómo desde el punto de vista cultural la organización va a aceptar esto? ¿Cuál es la cultura que debería tener? ¿Verdad? Entonces te empiezan a hablar de creando un ambiente seguro. Ok, y me parece bien interesante. Ellos arrancan diciendo, solo en un entorno seguro, honesto, transparente, los miembros del equipo y los líderes del equipo pueden realmente reflexionar sobre sus éxitos a fin de asegurar que sus proyectos continúen avanzando o aplicar las lecciones aprendidas de los proyectos fallidos para que no vuelvan a caer en los mismos patrones. Y me recordó que las 5 disfunciones del equipo, ¿se recuerdan?
Entonces decía, bueno, que para crear un ambiente seguro, bueno, primero que hay que tener confianza. ¿No? Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos la organización para que la gente tenga confianza? Ya va, un segundito. Salud, Perdón. salud, Entonces salud. comenzamos diciendo, bueno, señores, hay que ayudar a crecer la confianza. ¿Para qué? Para que los miembros estén seguros de que pueden hablar. Perdón. Para que se puedan ayudar entre ellos y para que aprovechen fortalezas. Con eso, entonces, no va a haber miedo a tener conflictos. Entonces van a poder enfrentar problemas y temas rápidamente, ¿no? Entonces tú dices, para crear un ambiente seguro, bueno, lo primero que tienes que decir, bueno, vamos a buscar cómo implementamos la parte de las 5 disfunciones del equipo, ¿no? En evaluando la cultura, el libro dice que hay N cantidad de factores que son importantes, que lo estabas mencionando anteriormente. ¿Ok? Y que sería bien interesante uno en esos factores, a través de encuesta, ver cuál es la situación, ¿no? Por cierto, ellos lo mandan más atrás y le dicen, hay unos gráficos que uno puede evaluar y decir, estoy midiendo en cómo voy avanzando con respecto a la cultura que tienen, ¿no? Una de las cosas que me pareció súper interesante es decir, bueno, existe la cultura ágil. Y tú dices, bueno, hay respeto, iteraciones, calidad, simplicidad, stand-up. Dice, bueno, pero ¿cómo eso está asociado a la cultura organizacional? Entonces tú dices, bueno, a los miembros del equipo le das entrenamiento, pero ¿y cómo hace con la organización? Bueno, la organización hace eventos y promueve que la gente haga cosas dándole beneficios y tal, en un ambiente tan virtual como hacemos, ¿no? Relacionado a compras y contratos, 2 laminitas, en la introducción, este, al final lo que entendemos y ellos, primero entendemos que los contratos que nosotros hemos manejado hasta la fecha, en cierta medida podía ser diferente a lo que uno se enfrentaba en agilidad. Ya le puse arriba lo que era el triángulo de la triple restricción en los proyectos tradicionales. Ellos mencionan que el alcance es definido y es variable el tiempo del costo. Y en agilidad, ellos lo que te dicen que lo que es fijo es tiempo y costo porque tú estás trabajando dentro de un sprint y ese sprint tú tienes un presupuesto ya definido para pagar a la gente y lo que es variable el alcance porque tú esperas hacer ahí una cantidad de historias de usuarios, no necesariamente las terminas. Y entonces ellos te plantean que puedes tener varios incrementos de precios sin exceder tiempo y materiales graduados y viendo el material de Mike Griffin, asociado a agilidad, ellos recuerdan 3 tipos de contratos, perdónenme, que hay uno que no se ve bien, que es dinero por nada, perdón, estoy aquí, precio fijo graduado, perdón, precio fijo graduado en función de cumplimiento y precio fijo, perdón, precio fijo para paquetes de trabajo. ¿Lo vieron? Entonces, ahí el detalle es cómo uno maneja con la gente de compras y adquisiciones estos tipos de contratos nuevos, ¿no? Esto está en el libro, ellos explican diferentes tipos de contratos, me parecieron que es tan detallado que mi recomendación es ir hacia el material velo y aparte de eso, y hablar con el departamento de compras y adquisiciones para ver qué se puede hacer ahí, ¿no? En las prácticas de negocio, 3 láminas, una de las cosas que cuando me di cuenta de las prácticas de negocio, me recordé que existe la agilidad, creo que existen, a lo mejor estoy equivocado, 3 tipos de agilidad. Agilidad de proyecto, agilidad de producto y agilidad de negocio, ¿no? Agilidad de proyecto es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Uno trabajando, ayudando a unos miembros del equipo en intentar desarrollar una solución en un ambiente complejo, un ambiente caótico, ¿no? Agilidad de productos es entender que los productos tienen que ir cambiando rápidamente ante estos entornos cambiantes, perdón, ante estas necesidades evolucionadas que están teniendo los clientes. Y entonces yo me pongo a pensar en DevOps. Un ejemplo claro de agilidad de productos son en las empresas enfocadas a venta directa. Eso está muy bien, claro. Sí. Ojo, agilidad de productos, si uno se da cuenta, no sería complejo, pero no sería caótico ni complejo, no, perdón. Era caótico,
complicado, sino complejo. ¿Ok? No es estable. Caótico era Kanban, complejo era Scrum. ¿Se recuerdan? Entonces, eh, una cosa es implementar agilidad y el siguiente nivel después de implementar agilidad es implementar DevOps. Y DevOps era cuando tú conectabas operaciones con proyectos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando tú hacías esa conexión, operaciones, tú de cierta medida contactabas al cliente y tomabas nuevos requerimientos y eso alimentaba tu fábrica de desarrollo para generar modificaciones al producto. Entonces, la cadencia ya está asociada a reuniones periódicas con los clientes para ver qué mejoras se pueden hacer. Pero implementar DevOps, primero hay que implementar agilidad. Entonces sería en parte agilidad de producto, ¿lo vieron? Y ahora agilidad de negocio, yo entendería que es cómo tú generas transformaciones organizacionales conscientes de que estás, se recuerdan los tipos de organizaciones, funcionales, matriciales y proyectizadas. En sexta edición te decía, aparte de eso, existían las en redes que eran virtualizadas. Y en su momento yo les dije que eso era lo que uno estaba viendo ahorita en la industria 4.0, cuando tú estás hablando de que tenías, anteriormente uno trabajaba con robots, pero no es lo mismo trabajar en robots en la nube, donde tú tenías diferentes sitios de producción ubicados en diferentes lugares. Y entonces existía literalmente la Internet organizacional, la inteligencia artificial. Entonces tú dices, yo estoy trabajando en una organización en red ubicada en diferentes sitios. Entonces yo tengo que ver cómo me enfrento al mercado, viendo cómo organizo las diferentes plantas que yo tengo de producción para satisfacer ese mercado. Y eso para mí es agilidad de negocio. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Les puedo dar un ejemplo súper loco de algo que yo estoy pensando que puede ser agilidad de negocio. Agilidad de gobierno. Perdónme el ejemplo que le voy a dar ahorita de agilidad de gobierno que estoy dando. Estaba viendo hace 2 días un video de la opinión de lo que está pasando en Afganistán, en Kabul, de una televisora española, la Octava creo que se llama. Están entrevistando a un muchacho que supuestamente era experto y él decía, no señores, no se preocupen, en un muy poco plazo los Estados Unidos van a regresar a Afganistán. Y él decía, pero bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces él agarraba y decía, bueno, mira, primero hay que entender que la gente dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos están aburridos de que esa gente estuviese ahí. Lo segundo que era importante es que la forma como estaba instalada los Estados Unidos en Afganistán era realmente muy, por decirlo, demandante de esfuerzo. ¿Por qué? Porque tener 50.000, 80.000 personas ubicadas ahí, pues requiere un presupuesto muy fuerte. Entonces, lo primero que quiere es que la gente se dé cuenta de que es necesario que los Estados Unidos, bueno, no los Estados Unidos, sino que hay una fuerza que los demás países ayuden en esa zona. Entonces, ahora van a ver, oye, lo complicado es que no haya una comunidad de países, pero que no haya el entendimiento de que tiene que haber un país estable, democrático, funcionando en Afganistán. Por lo otro que es importante es que los Estados Unidos tienen la tecnología necesaria desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de ejército, para poder resolver los problemas de Afganistán sin estar metido ya adentro. Dicen, ¿cómo? Le dice, sí, es que los Estados Unidos tienen ya 5 o 6 bases en los entornos y tienen drones y tienen aviones que no tienen piloto y ya tienen armamento súper sofisticado. Entonces, cuando tú ves eso, tú agarras y tú viendo estas cosas, tú dices, eso es un ejército ágil. Dice, en vez de estar fajado en un país con toda esta gente, con todo este lío, asumiendo todos estos muertos y este desastre, pues ellos pueden a través de las 5 bases, teniendo una fuerza militar muy pequeña ahí adentro, resolver los problemas en 10 minuticos. Simplemente mandan un avión, mandan un dron y a la hora de cualquier cosa lo resuelven, ¿no? Entonces, no es negocio ágil, sino ejército ágil, si lo ves así, o gobierno ágil, ¿no? Perdón, lo que era que acabo de decir, ¿no? Si un ejército no es ágil, tienen ahí una, ¿cómo se llama? Una base
del ejército con 50.000, 100.000 soldados, ¿sí o no? Es así. Sí, bueno, lo que pasa es que esa situación es tan difícil. Ahora yo te digo a ti, si un ejército es ágil, ¿qué hace? Hay que resolver una broma en cualquier sitio. No te preocupes, 5 minutos llegamos ahí y lo manejamos desde 5 bases que tenemos en países diferentes. Y además Sí, no tenemos que bueno, llevar tanta gente. sí, exacto. Te iba a decir, está basado en la tecnología. Pero bueno, más allá de la tecnología, cuando digo que es difícil o que no es fácil, es por todo lo que está pasando como tal la población, ¿no? Claro, claro. Entonces, el desastre que hay a nivel de querer salir del país, la diferencia cultural que ya sabemos existe entre ellos, los intereses entre Rusia y Estados Unidos hacia la zona y el peligro que hay latente de que los demás también se prendan de acuerdo a quien se meta en la pelea. Entonces, o sea, es una visión Perdóname que peligrosa, globalmente peligrosa. yo sé que el cariño que me tienes me vas a permitirme totalmente de lateral. Yo ya estaba hablando en la mañana con alguien. Yo le decía, esto todavía no está definido. Y me dice, porque yo le digo, ¿hace cuánto tiempo hubo una tormenta, un huracán en Nueva York? ¿Cómo? Ujú. Yo le digo, y además, aparte de Afganistán, todo el mundo pensaba que ya el COVID estaba resuelto, la gente estaba feliz, ya están las vacunas tal y cual, y por ahí viene una cosa más fuerte, ¿verdad? Entonces tú dices, ya va, espérense un minuto, no importa dónde esté tu empresa, tú puedes cobrar por PayPal o puedes cobrar virtual. No importa dónde esté el cliente, tú puedes producir cualquier parte en el mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces tú antes decía, para yo poder atender un país, tengo que tener en un país 20, 30 personas. No vale. Yo lo que puedo tener es que recibo llamadas telefónicas de cualquier parte del mundo. A lo mejor tengo 2 personas ahí, un chatbot, esas cuestiones. Entonces tú dices, ante el ambiente tan extraño que está viendo en el entorno, uno tiene que transformar la organización para poder cumplir el objetivo de la empresa, sea cual sea, en el negocio que te quieras meter, satisfaciendo a los clientes que tú esperas tener. Eso es agilidad. Sí, sí. O sea, fíjate, si tú te pones a ver, ellos, y me refiero tanto a Rusia como a Estados Unidos, ellos en diferentes oportunidades han podido estar ahí, ya conocen el terreno, ya saben cómo es la cosa. O sea, cualquier mapa que tuvieran que levantar vía satélite o viviendo en el campo ya lo tienen. Claro, Necesitan estar ahí adentro, no necesitan, con todo el poco de armamento que tienen ellos, no lo necesitan. no lo necesitan. Mira, perdóname que me voy a ir totalmente de lateral. Creo que estaba viendo hoy un artículo de la BBC, un negocio que no es ágil. Ellos pensaban que el cliente iba a ser ágil. Y el cliente no terminó siendo, no entendieron todo lo que estaba sucediendo. Cuando yo estaba viendo aquí en el BBC, vamos a ver si logro conseguir el anuncio de nuevo o la noticia de nuevo. Ellos estaban hablando de un problema serio que hay ahorita en Japón. No, perdón, que hay Ajá, ahorita en China. A lo mejor ujú. lo consigo. Que tienen un cementerio de carros eléctricos. Imagínate eso. Fíjate, No sí. lo consigo, no está por ahí. No se consigue con facilidad. Entonces, tú tienes una empresa que lo primero que dijo fue, hay dos cosas que son importantes. La gente quiere tener, no lo consigo con rapidez. Te pido entonces que me perdonen eso, pero bueno, van a decir, vamos a confiar en lo que dice Ignacio, ¿sí? Tienes una empresa que decía, bueno, ya la gente no quiere tener carros a gasolina. Bueno, vamos a ponerle carros eléctricos. Y lo otro es que la gente ya no quiere tener carros, sino quiere trabajar con carros compartidos. ¿Eso qué es carro compartido? Tú llegas, tú pagas una cantidad mensual o te afilias a alguien y tú ves un carrito de esa marca puesto en un sitio y tú simplemente lo que dices es, enseñas tú, pones tu celular en un código QR que tiene, ok, haces el pago por el celular y tienes acceso al carro y te mueves. Ahora imagínate en todo este problemón que hubo con el COVID, una empresa que habrá comprado todos los carros que consideraba para alimentar esto y nadie lo usó.
Entonces tú ves las fotos y bueno, en la mirada en corto tú te consigues fácilmente 80, 100 carros y probablemente es mucho más porque es un cementerio de carros. ¿Ok? Alguien que invirtió hace un año y medio en tener carros eléctricos y ahora no lo tiene. Otro ejemplo de este asunto de la agilidad es el Airbus 380. El Airbus 380 fue desarrollado pensando que tú ibas a estar en un ambiente, lo voy a decir de la siguiente forma, a lo mejor una relación un poco extraña, un ambiente cascada, un ambiente simple. ¿Por qué? Porque tú tenías unos países que yo decía, no te preocupes, mi demanda de gente, cada vez que yo voy a hacer un viaje, van a ser 600 personas. Y voy a hacer 2 vuelos, 3 vuelos diarios en eso. Para eso que yo puedo hacer, yo tengo el avión más grande, el Airbus 380. ¿Qué sucedió? Con el asunto de la pandemia, ya la gente se quedó en su casa, ya no está tan pendiente de viajar, los negocios ya no andan con tanto rollo de que hay que enviar a la gente. Imagínate, esos aviones eran tan grandes que ya no es que había primera clase, sino que había primera clase top, VIP. Imagínate, sí, Eso sí. significaba que tú tenías dentro del avión unos cuartos individualizados que tenían cama, asiento y baño separado. Y cada puesto de eso valía no menos de $30,000. Eso yo lo vi en un sitio. Y Yo ahora lo vi en una cuestión de Dubái, creo. sí, y ahora esos aviones se Viajes a quedaron en Dubái. piso. Y Terrible. entonces, es todo terrible. Y entonces, ¿qué están haciendo? Están comprando aviones más pequeños. ¿Qué fue lo que dijeron? Podemos tener, ¿te recuerdas? El WIP, vamos a reducir el WIP. Vamos a Por hacer aviones más introducir. pequeños, que sean más eficientes y que tengan el mismo rango. Entonces, ahora están regresando al Boeing, creo que es el 777 o el 787. Entonces, tú dices, ¿tengo que esperar por un salón de 40 personas? No, un salón de 8 personas, de 5 personas. Agilidad de negocio significa en cómo yo modifico mi organización y no es gestión de cambio, cómo yo modifico mis funciones, cómo yo modifico mis plantas, mis operaciones, entendiendo que tengo que responder a esa agilidad del mercado. ¿Lo ves? A la agilidad que requiere el producto. ¿Sí? Es lo que estamos enfrente, ¿no? ¿Sí? Y un Canvas de agilidad, ¿qué tal? Ahora todo es Canva. ¿Eso qué significa? ¿Tú sabes por qué surge el Canva? Por el 3M, por las pastillitas 3M. Ponlo en una pizarra que la gente vaya con las pastillitas y ponga ahí, pac, 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 pac. ¿Ok? Mira, y Este, ese lo montaste tú, José. no, 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 lo conseguí por un lado. Mira, y aquí arriba Está ICP súper va interesante. súper, en todo es Canvas. Y es Canvas por eso. Yo te dice, recuérdate que hay unos conceptos mayores, ¿ok? Y que tú deberías tocar, y después, ¿qué es lo que viene? Tú sacas tus etiquetas 3M y en cada que es tormenta de idea que la gente le empieza a poner pac, 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 pac. Entonces, crítica de driver, recuérdate que está en ambientes buca. Bueno, pero ¿qué cosas tenemos en ambiente buca? Ta, 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 ta. ¿Qué cosas tenemos en industria 4.0? ¿Qué cosas tenemos en modelos disruptivos? Pac, 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 lo vas poniendo. Ellos lo que te crean es un marco para que tú opines. Interesante, ¿verdad? Sí, está súper bueno. Les prometo que se los envío por el chat del club. Le saco eso de ahí y pum, para que ustedes lo tengan, ¿sí? De todas formas, fíjate que es una certificación ICP-BAF, ¿no? Consideraciones para múltiples equipos y dependencia escalado, 4 laminitas, te dice, bueno, muchos proyectos están metidos dentro de un gran programa, por lo cual es necesario entender cómo funciona esto. Y le traigo, esto es la quinceava de, del State of Agile. Esta es la última. Entonces te dice, bueno, ¿cuáles son los marcos que son más utilizados? El 37% está utilizando SAFe. El 9% Scrum de Scrum, el 6% Enterprise Scrum, el 5% Spotify. Un comentario, bueno, disciplinado ágil el 3%. 19% no lo conoce, 8% otro. Un comentario un poquito tonto. Lo que le he puesto de un lateral es, y está en el estado de la Agile, cuáles son las características demográficas de estas personas, porque a lo mejor tú me dices, bueno, el 37% está conociendo escalado, está conociendo safe, pero eso ¿dónde lo están haciendo? Y creo que en Chile hay gente que está certificando safe.
¿Lo ves? Sabía Creo, eso. creo que lo hay. Entonces tú dices, en el sitio donde yo estoy, al mercado que yo estoy atendiendo, ¿cuál es el modelo de escalado que están trabajando? ¿Verdad? Entonces, Interesante, ¿verdad? Y entonces las diferencias entre cada uno de ellos. El SAFe, valores ágiles, el SOS está basado en Scrum, el disciplinado ágil está trabajando con varias técnicas ágiles, ya lo hemos leído acá, y lees en Scrum, ¿no? Y fíjate que te dice que SAFe son para compañías grandes, organizaciones grandes empresariales, y el DAD a organizaciones pequeñas, de tamaño pequeño. ¿Lo vieron? Ok, el SAFe alto requiere estructurar, cambiar procesos. Entonces tú dices, yo quiero trabajar en una empresa grande y estoy en Chile, bueno, debería aprender de SAFe. Pero yo voy a trabajar en empresas pequeñas y estoy, no sé, en Chile, vamos a hablar de disciplinado ágil. O estoy en Panamá, hay que hablar de disciplinado ágil, pero hay que hacer el esfuerzo de cultura. ¿Lo vieron? Agilidad y PMO, bueno, todo lo que estaba comentando al comienzo, que eso ya da miedo, todo lo que está pasando con la PMO. Pero siento que lo que está pasando con la PMO es el mismo hecho de que los líderes no se le ha hecho el esfuerzo de entenderlo. Pero no se le ha hecho el esfuerzo de que lo entiendan, de que esto tiene que ser un ciclo continuo de construcción y destrucción. Y ese ciclo continuo tiene que ser dirigido, porque si no, siempre vas a estar, si lo vemos como si fuese desarrollo mismo del equipo, siempre vamos a estar en tormenta. Ah, se recuerdan, forming, storming, norming, performing y adjourning. Entonces, si tú no tienes ese ciclo continuo, lo que va a significar es que siempre estás en tormenta, ¿verdad? O bueno, pero bueno, siempre, si una empresa grande siempre va a pasar por forming y después va a caer tormenta y cuando llega tormenta, ¿qué va a pasar? Y no sube a norming. La gente va a empezar a irse, pues dice, esto es un acto lo que era, aquí no hay un patrón de dónde vamos a avanzar ni nada por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ah, entendemos lo que es. Dime, princesa, estoy contigo. ¿cómo, cómo ves tú una PMO en una organización? O sea, como una parte dura o como una parte suave. ¿Lo ves como algo estructurado o como algo que no es estructurado? Tu pregunta me es muy interesante y voy a intentar integrar conceptos que tengo de varios sitios, ¿no? Lo primero que plantea PMI es que recuérdate que te dice que tú tienes PMOs que son suaves, medianas y muy fuertes. Las suaves simplemente te dice, esto existe. Las medianas te dice, estos son los formatos, ok, repórtamelo. Y la fuerte es, ponme al director de proyecto, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo entiendo que existen diferentes sabores. Y ese sabor, en cierta medida, va a estar en función de si estás en un centro de excelencia o si estás aparte ya apoyando a una función pequeña, ¿no? Después lo otro que tú dices es, bueno, mira, una cosa que también es muy, muy importante en la PMO es, bueno, perdón, el anterior lo tiene que decidir la organización, es cuántos tipos de iniciativas hay en una organización. Pero tú me dices a mí, mira, ya nosotros no estamos haciendo nada de construcción, entonces la PMO no va a tener metodología de construcción. Pero nosotros tenemos proceso de mejoramiento continuo, estamos aplicando Lean Six Sigma TOC. Entonces la PMO tiene que tener Lean Six Sigma TOC adentro. Mira, nosotros estamos en toda la parte de transformación digital. Ah, bueno, la PMO tiene que tener la parte de transformación digital. Pero tú tienes que decir, bueno, ¿qué tipo de iniciativas se están planteando? Entonces tú dices, ¿cómo profundizo? ¿Qué tipo de iniciativas tengo? ¿Ok? Entonces, y luego lo otro que te dice es qué es lo que hace la PMO. La PMO identifica mejores prácticas, desarrolla formatos, hace entrenamientos, este, tiene los reportes y luego maneja las comunicaciones, ¿no? Entonces, lo primero que si tú me dices, bueno, mira, me están impidiendo implementar una especie como de PMO en una organización, yo lo primero que le diría a la gente es, bueno, perfecto, pero ¿cómo tú ves que, que esto va a funcionar? Dime cuáles son, no, perdón, le diría, perdón, paso previo sería, dime qué tipo de iniciativas que tú tienes requieren proyectos. Ah, tú no estás construyendo nada de edificio. Ok, perfecto, tú no vas a tener metodología de construcción ni de ingeniería. Eso va a desaparecer.
Normalmente esas metodologías de construcción e ingeniería son muy demandantes de proyectos. Ah, tú estás en proceso de mejoramiento continuo. Claro, perfecto, no hay ningún problema. Tienes que tener el INSEE y si me toca adentro. ¿Lo ves? Luego lo otro es, ¿qué tanto esfuerzo tú quieres hacer? No, mira, yo quiero hacer poco esfuerzo. Ok, perfecto, pero eso, yo necesito que tú lo que me digas, perdón, de eso nosotros hablamos anteriormente, de las iniciativas que tú estás desarrollando. Uno de los puntos que en eso cuando te lo dice o no te lo dice, intentar evaluar cuantitativamente la importancia de eso para ellos. Porque si él cuando te dice, yo estoy en un proceso de mejoramiento continuo o estoy en un proceso de transformación digital, pues tú le vas a decir, ¿eso tú lo quieres tener adentro o lo vas a sacar para la calle? Entonces, si lo vas a sacar para la calle, si es importante y lo vas a sacar para la calle, significa que tú tienes que tener a alguien en tu organización de proyectos muy fuerte, porque esa persona va a trabajar con unos contratistas que van a ser muy demandantes ellos y el tipo tiene que tener un conocimiento muy profundo. Te vas a tener a lo mejor a alguien de muy alto nivel y dos ayudantes, tres ayudantes debajo. ¿Lo ves? Si es mejoramiento de proceso, Lean Six Sigma Talk, yo te digo, bueno, pero ¿vas a contratar a alguien o lo vas a tener adentro? No, mira, eso debe ser adentro, eso es cultura, eso es que cada quien mejore. Nunca tú vas a hacer un proyecto de mejoramiento continuo con gente de afuera, porque al final lo que aprende la gente de afuera y tú no mejoraste nada. Y si es transformación digital, tendrías que estar hablando de esos términos. Bueno, pero tu desarrollo de transformación digital va a ser externo. ¿Tu tecnología es propia o es de afuera? Tú vas a comprar tecnología de afuera, tú vas a comprar módulos de afuera y lo vas a instalar acá, ¿o qué? Si no, mira, realmente nosotros tenemos unos pactos con tres compañías que son semejantes a nosotros y ellos desarrollan la iniciativa, nos la dan y nosotros lo que hacemos es instalarla, ¿no? Y luego ya después de eso, entendiendo el volumen de gente que tú tienes, los diferentes niveles de organizaciones que hay, entonces tú dirás, bueno, yo tengo que seguir implementando la parte de cultura organizacional, eventos, cursos, la parte de indicadores. ¿Por qué? Porque el jefe tiene que tener sus indicadores. El dueño de la empresa tiene que saber cómo van avanzando las iniciativas, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, bueno, esta gente generó los informes, esos informes generaron indicadores y se están recibiendo los indicadores. Pero fíjate Pero que todo lo que describes y que los libros también describen de la PMO es como algo que perdura en el tiempo. debe perdurar. La PMO debe perdurar. Claro, no, pero me refiero que la PMO trabaja para algo que está perdurando también dentro de la organización en el tiempo. Yo lo digo porque, o sea, cuando hablamos de agilidad, todo se mueve tan rápido que la PMO no tiene el tiempo de adaptarse a lo nuevo. Está terminando de aprender lo nuevo cuando ya llegó otra cosa. Es que ahí ¿Sí es me donde está explico? el punto. La PMO lo primero que tiene que entender es que es el cambio. Es decir, Claro, entonces o sea, la parte débil o lo suave que yo veo ahí que no está presente es la capacidad adaptativa de la PMO. Y, Excelente. Ajá. y entonces ahí, perdón, Milagros, dime, o dinos, perdón. No, que no, estoy estoy contigo. totalmente en Es que hay dos sintonía cosas que con son ese, fundamentales. estoy en total sintonía con el comentario de él y a veces lo vivimos a diario, que no se ha terminado como de seguir una estrategia o establecer un proyecto cuando ya otra vez es otro cambio, ¿sabes? Como que no hay el tiempo de decantar o de Claro, digerir la forma. exacto. Entonces, se agota o se pone exhausto la dinámica, el sistema y eso atenta contra la permanencia, ¿no? Del mismo. Exacto. Entonces ahí yo veo, ahí, y eso yo creo que ya te lo he comentado otras veces en pasadas, José Ignacio, yo veo ahí milagros, o sea, la necesidad de la presencia de coach, pero no coach porque, ay, le vamos a dar coach en un momento a una persona o a un equipo de trabajo, no, es de verdad tener, o sea, sembrada dentro de la organización la presencia de ese servicio. ¿Me Tú entiendes? sabes, sí, tú sabes que ese coach como lo llamas, yo a veces lo veo en la necesidad de ejercer como una parte de governance en esa área.
Ujú. como un auditor, ¿no? Un referee que diga, que establezca efectivamente la necesidad y los parámetros de seguimiento de la estructura del PMO. Claro, pero ahí hay, o sea, ahí, cuando hablamos de un auditor o hablamos de alguien que te asesora, vamos a hablarlo, digamos, desde la biología, de lo que somos nosotros como personas. El cerebro se cierra. Es como un jefe queriéndole dar Sí, coach a es un como una supervisado. imposición, ¿no? Olvídalo, el supervisado jamás se va a abrir con el jefe, jamás. Sí, ¿Me entiendes? totalmente de acuerdo, sí. Entonces pero la figura de coaching, cuando ya no es un auditor, que el auditor tiene que pasar mediciones, ¿verdad? Y tiene que pasar indicadores, eso es evaluación. El del consultor es lo mismo, porque tiene que haber un antes y un después y una comparativa de mejora. Entonces, eso no hace tampoco porque al final somos personas, o sea, no importa si estás en el governance, si estás en el management team o si estás abajo de un equipo de proyecto. Lo que necesitas es que el equipo, sea quien sea, tenga la capacidad de adaptarse rápido. Mira, Y ahí hace falta esa parte de coaching. Por eso, Agree, ajá. No, es- estoy de acuerdo y te agradezco la intervención y el feedback porque me hiciste verlo y entenderlo desde otra perspectiva, que no es la imposición, ¿no? Que es, ok, ¿cómo generamos a través del coaching o a través de una mentoría, por decirlo de alguna manera, el entender, ¿no? Y llevar una dinámica que no atente contra el manejo del proyecto. Ya va, mami. Ujú, exacto. estoy con ustedes y estoy pensando para ver cómo, porque claro, te comento, la pregunta que tú me tiraste, tú conocías mejor la pregunta que yo cuando la oí. Entonces había cosas que andaban como en el aire, ¿verdad? Sí, Sí, pero entonces claro, es cuando que tú haces... uno tiende a lo duro, ¿sabes? Por eso yo te escucho y, o sea, yo respeto mucho todo ese conocimiento que tú tienes. A veces quiero meterme en esa cabeza. Este, Mira, pero es la ahí hay definición algo tal que es cual que yo veo que importante. existe. Claro, mira, claro, primero estaba recordándome algo que estaba viendo, que le monté a los muchachos de la clase que estoy dando esta de 130 horas. Ujú, Tú me dices a mí, mira Ignacio, ¿se necesita coach? Claro que se necesita coach, porque se necesita coach por un pequeño detalle. ¿Te recuerdas el modelo de Cinefin y el modelo de Stacy? ujú, Entonces, lo primero que tiene que manejar la PMO es esa conciencia de ese ciclo de Cinefin. ujú. Claro, caótico, complejo, complicado Claro. y claro de nuevo. Pero eso, Es estar bien claro que eso existe y que la empresa no tenga ningún problema cuando está en caótico, y perdónenme que que le saqué esto acá, no está bien. significa que la empresa va a pasar por emergencias. Ujú. ¿Lo ves? Ya no es continuidad de negocio y recuperación de desastre desde el punto de vista de un desastre natural, sino que Pero puede existir fíjate, emergencias ujú. por asuntos tecnológicos o emergencias por asuntos de cliente. Pero ¿Lo ves? ahora la pregunta es porque eso es un proceso, conceptualmente bien claro, bien definido, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo lo haces? No. El cómo lo haces, Lo y primero que tú recuerdo puedes un decir es, comentario, ok, un lo primero comentario que que tú me nos hizo, dices a mí es, desde el punto de vista de gestión de cambio. no, pero Claro, pero permíteme, o ya va, pero sea, espérate un minuto, ya va, espérate un ajá, minuto, princesa. Yo entiendo que tú me dices a mí, ¿cómo tú lo haces? Yo te digo, desde el punto de vista de gestión de cambio, entendiendo todo lo que está pasando, entendiendo que es fundamental que la organización vea estas volatilidades tan rápidas que están habiendo, ¿cómo lo hago? Entonces yo te digo, desde el punto de vista de gestión de cambio, ¿cómo estoy? La empresa está en caos, está en complejo, está en complicado o está en simple. no, claro, claro, José, o Entonces tú sea, me dices, no, ya la empresa está manejando, ya la empresa está en caos en el sentido de que para manejar lo que está sucediendo está en estado de emergencia.
O tú me dices, bueno, pero es que ella está en emergencia, pero hay 3, 4 empresas en la organización que ya tienen proyectos relacionados al manejo del cambio. Y hay Sí, otros que ya pero tienen proceso de cambio. Ojo, sí, eso lo tiene que José, manejar la PMO. La PMO tiene que entender ese concepto complejo. Y dentro de eso está, por supuesto, ojo, está relacionado lo del coaching. Porque el coaching, una de las exacto, cosas que pero, maneja es decir a la ajá, gente, tú tienes que aprender que el caos es normal en ti. ajá. Es decir, que tú antes pensabas que tú ibas a vivir en el caos y ahora tú vas a estar bien claro que cada año tú vas a tener caos. Y tienes que pasar Claro, por caos, tienes pero que hay pasar por más, hay proyectos, algo procesos y más, siempre. sí, hay algo más allá, José, o sea, que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con el ser humano. Por eso es que, o sea, hoy en día, o sea, la costumbre es que si yo necesito tener claridad en unos procedimientos, yo voy a la PMO y yo le digo, mira, dime cómo, porque el cómo es el proceso. Entonces ellos vienen y me sacan el proceso, me sacan los estándares, me dicen cuáles son las hojitas que tengo que usar, cuál es la herramienta documental de la compañía, etcétera, etcétera, un sinfín de etcétera de herramientas técnicas o metodologías que yo puedo utilizar. Pero cuando Ujú. tú hablas de una persona, de un ser humano, no importa la edad que tenga ni la experiencia que tenga, si la persona no ha trabajado sus propios temores, si la persona no sabe realmente reaccionar al caos, si la persona no sabe reaccionar ante un cambio rápido, que rápido no es ágil, si la persona no tiene la visión holística o de sistémica para ser ágil, entonces tiene que entrar alguien a ayudar a la persona y a ayudar al equipo. ¿Me entiendes? Y Pienso esas igual, competencias hoy en día dentro de la PMO no existen. Por eso yo veo o se mete coaching dentro de la PMO o existen de forma bien hay que clara mentarla. las dos áreas bien definidas que seguramente va a ser así para que ellas consigan el punto medio entre las dos. ¿Me Yo entiendes? estoy alineado a ti y a lo mejor no lo estoy expresando bien. Lo que estoy mencionando es, tú vas a tener dentro de tu organización, de pronto una cartera de 10, 2 proyectos a nivel de caótico, 3 proyectos a nivel de complejo, 3 proyectos a nivel de complicado y tal, y lo faltante cascada. Y va a haber cosas en caótico que la PMO va a tener que hacerle un coaching diferente a lo que es complejo y a lo que es esto. Y el modelo de trabajo en caótico es diferente al de complejo. Y tienes que Ujú. trabajar tanto la parte emocional como la parte de procesos a hacer. Un minutico. Fíjate, cuando yo le estaba sacando estas cosas a los muchachos, de pronto yo me conseguí este tipo de cosas. Y perdóname ese logo que está ahí. ¿Ok? Esto es Gartner, ¿no? Entonces fíjate que te dice ciclo, el hype cycle para tecnología emergente del 2021. Interesante, ¿verdad? Ujú. Entonces tú me dices a mí, bueno, fíjate que bueno, primero tienes esta curva, ¿ok? Esta montañita con el que tienes que tú dices, bueno, ¿qué significa? Fíjate que te están planteando 1, 2, 3, 4, 5 expectativas que tiene la gente, ¿no? Entonces te está diciendo aquí, algo que luce así que la gente se quedó, oye, pero ¿y esto? Y las expectativas son bajas. Estas son cosas que están entrando por aquí, ¿lo ves? Que tienes aquí, inteligencia artificial que asiste al diseño, aprendizaje autosupervisado, pasaportes de salud, ¿lo ves? Ujú. Sensores biodegradables. Entonces tú dices, estos son cuestiones que son como que de innovación. Luego, ya cuando la ¿Fecha es expectativa eso es de muy alta, Gartner? ¿ah? ¿Qué fecha es esto de Gartner? 2020, princesa. Busca Julio, Garner julio Smarter 2020. with, sí, Smarter with Garner. Consigues ese link, ¿no? Entonces te dice, ya la gente está como loco, dice, esto debe ser muy bueno, mira. ¿Qué tienes por acá? Inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial, ¿lo Ujú, ves? Inteligencia artificial en bebida. Mira, tecnología de distancia social, ¿ves? Pero ujú. eso que tú tienes así maravilloso, puede ser que de pronto la gente empezó a decir, oye, pero como que ya no es tan importante. Transistores basados en carbón,
ontología y gráficos, ¿no? Hay otra cosa que es interesante. Fíjate que te dice cuánto tiempo se está tardando la investigación. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, estos Menos de 2 años. pasaportes de salud que está en un asunto de innovación, te dicen que es en 2 años, que en menos de 2 años que lo van a sacar. Entonces, tú sabes que esto que es algo que es rápido. Pero fíjate que tienes más de 10 años eh, almacenaje y computación asociado a DNA, a tu ADN. El sensor es biodegradable. Esto se va a tardar 10 años, imagínate que me en eso, ¿no? Entonces tú dices, ¿en qué sector estoy yo metido? Y entonces tú dices, bueno, tú sabes que yo estoy en un sector donde estamos implementando esta parte de inteligencia artificial asistiendo a diseño. Esos están en caos. ¿Lo ves? Y entonces tienes uno aquí que están hablando de personas digitales twin. Ah, estos están en complejo. Estos ya están a nivel de, no, pero está a nivel de caótico, está complejo y aquí ya están a nivel de cascada, ¿lo ves? Entonces tú dices, bueno, eso es Gartner, ¿sí? Eso es Gartner, ¿no? Pero entonces cuando yo empecé a buscar, mira, me conseguí esto, el healthcare.digital, el mismo ciclo, pero en salud. Ujú. ¿Lo ves? Entonces fíjate que te dicen microrobots. Estos están en caos. Estos ahorita ya están yéndose a complejo. Mira, cuidado virtual. Aquí ya se desilusionaron, ¿ves? Internet de las cosas. Esto ya es simple, ¿lo ves? Mira, aprendizaje en sitio. Simplemente lo menciono porque no es que esto yo lo maneje bien, no lo manejo. Estoy Bueno, diciendo, no son ejemplos hagas lo que te abren hagas, una ventana, sí, sí. hagas lo que hagas, va a haber, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, hay un grupo que está en caos, hay un grupo que está en complejo, hay un grupo que está en complicado y hay un grupo que está en plató. Y hagas lo que hagas, el que está en plató en un año, 2 años, va a entrar complejo, porque a juro va a salir una nueva tecnología. Entonces, no sé si es la PMO o la gente ya está aburrida del concepto de la PMO, pero dicen, por favor, habla del centro de excelencia. Entonces esa gente ahí abajo tiene coaching y tienen conceptos de gestión de proyectos, porque el centro de excelencia es innovación y tal. Es lógico que la PMO tenga una función de coaching. Sí, porque a lo mejor la función de coaching es la gestión de cambio consciente de estos modelos. ¿Lo ves? Ujú. Interesante, ¿sí? Pero sea cual sea el modelo, pero sea la situación donde tú te encuentres, perdón, aparte de esa función de coaching, en donde estés en tu estadio de cambio, caos, complejo, caos, caótico, complejo, cascada, tú tienes que tener un modelo desarrollado, un entrenamiento actuar, una función. Yo no veo un proyecto Lean Six Sigma en una función de caos, pero la gente va a tener que tener eso, sí, ¿lo ves? Entonces, concluimos. Perdón, no es que concluyo, reflexiono con respecto a mi parte. La PMO debe entender, o perdón, un dueño de empresa es importante que entienda el modelo de Cinefin y el modelo de Stacy. Sí. Si un dueño de empresa entiende eso, tiene que entender que tiene que tener una función para manejar eso. Sí. Esa función probablemente va a implicar el desarrollo de proyectos y la función de coaching. Sí. Eso será la PMO. Debe tener funciones de PMO. Lo que están diciendo es que la PMO tiene que manejar esto. ¿Por qué? Perdón, que hay alguien que tiene que manejarlo. Porque hagas lo Ujú. que hagas, vas a entrar en situaciones complejas. Y hagas lo que hagas, vas a entrar en caos. Yo te aseguro que pase lo que pase. Mira, imagínate en Nueva York. Hace un año y medio en Nueva York la gente andaba al borde pensando que les iba a caer que tenían el COVID encima. Después están felices con el COVID y en menos de un año están otra vez en caos. ¿Con qué? Con un huracán que le está cayendo encima. Mm. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que dentro de un año la gente de Nueva York va a tener otro caos? Imagínate, bueno, sí, si depende del clima, no sé. No lo vamos a saber, pero no sabemos por dónde va a entrar, pero Ujú. va a haber.
va a haber un caos en algo. Hagas lo que hagas, sea organización o sea persona, va a entrar en un caos porque ya la gente entiende que existe ese proceso de desarrollo de nuevas tecnologías, existe ese desarrollo de nuevos ambientes en el entorno. Al final, la sociedad humana somos hormigas. Estemos donde estemos, vamos a subsistir. Pase lo que pase, vamos a seguir caminando como hormigas. Pero tendremos que entender los ciclos hype y las funciones de caos y cómo nos acodamos. El asunto es cuando te canses y no quieras avanzar, ¿no? Pero lo que dije fue muy rudo. Wow. No, no. O sea, que cada vez que tú mencionas la palabra caos, me acuerdo de los agujeros negros. Totalmente. Sí, Y es una realidad organizacional y de vida, si te pones a ver. O sea, como seres humanos siempre nos vamos a enfrentar o confrontar con algún tipo de conflicto, ¿no? Es la manera como nos adaptamos a él o salimos de él, en la cual Es la manera las en que dinámicas, evolucionamos. exactamente, las dinámicas serán menos traumáticas, por decirlo de alguna manera. Ujú, yo te hago ujú. a ti una pregunta. Como jefe de familia, imagínate que tú estás en una familia. Esa familia debe tener una función que entienda la gestión de cambio considerando caos, complejo y eso. Y ese jefe de familia tiene que tener una función de coaching. Claro, Listo, no hay ningún problema. Totalmente, exacto, totalmente. Listo. totalmente. A cualquier edad te cuento, porque yo pensaba que mi hijo iba a crecer y a lo mejor yo tenía que desapegarme, olvídalo. Sí. Mira, esto lo conseguí por un ladito, decían de la PMO tradicional y una PMO allá en Ágil. una oficina de gestión ágil, ¿ves? Entonces, claro, tradicional, hablaban de cascada, pero tú dices que sea transparente, que haya aprendizaje transferido, que sea colaborativa, consistente, proactivo. Pero por aquí debería ser coaching y enfocada y consciente del cambio del entorno, Pero, ¿verdad? sí, o sea, yo creo que son dos, ahí volvemos otra vez a la polaridad, o sea, volvemos a los extremos, blanco-negro. Y por eso es que te decía hace un momento, puede ser que existan las dos áreas, pero las dos van a tener que convivir y van a tener que buscar el punto medio que favorezca el proyecto. Claro, Porque no puede ser que tú trabajes en un proyecto ágil, pero tú no vas a ser transparente. O sea, si yo, vamos a hablar de mí, pues yo trabajo en un proyecto ágil, entonces otro que es hipócrita, falso. claro. ¿Me entiendes? O sea, Sí, sí, si yo sí. trabajo en un proyecto ágil, yo soy colaborativa, pero si es en un tradicional, no, que cada quien que asuma, o sea, no es así, no es así, ¿me entiendes? De hecho, yo creo que una de las cosas que hemos hecho los gerentes de proyectos durante toda nuestra trayectoria es colaborar, Ujú, ujú, colaborar. ujú. Entonces, ¿por qué no aparece esa palabra ahí en el lado izquierdo? ¿Me Sí, entiendes? sí. No aparece. Entes de colaboración y factores de integración, de integradores. Probablemente esto fue sacado de una página que hablan de agilidad y entonces intentan poner atributos negativos en lo que era la PMO tradicional. O marcar una diferencia en lo que es notorio. O sea, porque volvemos a lo mismo, como venimos de un modelo tradicional y además venimos de organizaciones que tienen un management 2 y en muchos otros países que todavía no salen del uno, entonces ese comando y control minimiza lo colaborativo, porque pareciera que es que tú estás haciendo tu trabajo. ¿Me Claro. entiendes? Sí, recuérdate Entonces, que también hay otra cosa importante. Recuérdate que venimos de una cultura, creo que le dicen el estoqueo o el estaqueo. ujú, Y eso nosotros lo vivimos con Donald Trump y lo vimos, es decir, se vio mucho con Donald Trump y se vio mucho también con las cosas que nosotros vivimos en nuestro país de procedencia, que es el hecho de que como yo estoy en contra tuya, yo empiezo a decir que todo lo que tú haces es malo, ¿verdad? ujú, Entonces, en muchas iniciativas tú te das cuenta cómo existe el concepto de anulación y eso afecta a lo demás. Entonces, cuando tú dices, ujú. yo tengo una experiencia de esto, pues tú vas a tener a alguien que dice, yo soy mejor, yo creo que yo puedo compartir y la mejor forma de compartir no es hacer crecer, sino destruir a este. Y eso está sucediendo en Eh, muchas empresas. y que yo veo, bueno, o sea, sí que es cierto digamos de alguna perspectiva lo que estás diciendo desde el ámbito político, pero volviendo aquí a la lámina tuya, yo estoy de acuerdo con las dos cosas.
No es que no es que una suple la otra. O sea, lo que yo quisiera es precisamente no tener ese antagonismo Mm, en donde, no, porque tú eres ágil, entonces todo lo tuyo parece que estamos en el paraíso, pero si nos vamos a la PMO, todo el mundo vive el infierno, no es así, sí, o sea, no claro. es así, ¿me entiendes? Entonces, Tienes toda la razón, ¿sí? Mira, esto que tenía por acá, esto era una PMO tradicional, ¿no? Tenía la PMO, creaba el proyecto, lo priorizaba, se lo pasaba a los gerentes del proyecto, creaba planes gruesos, hablaba con los team leaders, le decía cuáles eran los recursos que se requerían y hacía los planes detallados y empezaban a arrancar, ¿verdad? Entonces te dice, esta es la versión ágil, ¿ves? La PMO crea el proyecto, prioriza, el gerente del proyecto desapareció y se lo pasa a los equipos. Maluco. ok. Dice, bueno, pero ¿qué pasó? No, bueno, pues los que están desapareciendo, ¿no? Y esto sería lo que sería el manejo del proyecto asociado con el cliente, pero está hablando del desarrollo de productos. Entonces tú lo que tienes son los diferentes productos desarrollando versiones. Es muy, muy complejo, ¿verdad? Y habían dos conceptos adicionales. La PMO ágil está enfocada a valor, ¿ok? Agregar valor, lo hemos hablado muchísimo, ¿ok? Ese mismo hecho de preocuparse por decir, bueno, señores, ¿qué es lo que de formalizarse el hecho de que existe una colaboración continua entre los product owners, los miembros de equipo para ver qué es lo que se prioriza, también el hecho de que se formalice la parte del análisis de negocio, es lo que es fundamental, ¿lo ves? Entonces, hágase lo que se haga, en todo momento tiene que hablarse de la agregación de valor, ¿verdad? Fíjate, te dice en la penúltima, la PMO debe esforzarse por entregar lo que se necesita y seguir los pasos de sus clientes para garantizar que conoce y es capaz de adaptarse a sus necesidades. Este enfoque es de intraemprendedor. Este enfoque de intraemprendedor se centra en la actividad de la PMO que se perciben como la más valiosa para los proyectos que apoyan. Entonces ya no es la PMO que te dice tengo WS, yo hago camino crítico y esto, sino estoy diciendo gracias a mi trabajo yo te estoy agregando valor. Ya tú no vendes un servicio de gestión de proyectos, sino de velocidad en agregación de valor. Hay que entenderlo. Es así, ¿no? Y lo otro, fíjate, te estaba diciendo que la PMO ágil ahora es orientada a la invitación. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas cosas que se tienen que desarrollar. Y meterse en esa cultura no es fácil. ¿Lo ves? Entonces, bueno, hemos hablado de que existe la acta de constitución del equipo y en esa acta de constitución del equipo existe una especie como de contrato social entre las partes. Entonces, cuando te empiezan a hablar de los valores y estás montado sobre agilidad, bueno, prepárate que vas a tener valores de agilidad, ¿no? Este, el detalle es que, y fíjate, está diciendo, esa creación de acta lo que te va a transformar es que las prácticas se transformen en adictivas. El detalle que nosotros tenemos cuando vemos esto desde afuera, que vemos una persona que está diciendo esto es así, esto es así, esto es así, que tú vas a entender que estás hablando de una especie de culto extraño, ¿verdad? ¿Te recuerda tradición, familia, propiedad? No, tradición, familia y propiedad, TFP era. Nos están llamando una gente que está metido ahí en un grupo y andándose latigazos, ¿no? Ok. Pero bueno, si tú me preguntas, yo siento que detrás de esta, ahora, lo que puede hacer que nosotros retomamos el valor de la gestión de proyectos, sea ese famoso modelo de complejidad, decir, no, señor, es que tú entiendes que tienes que tener todo, entiendes que tienes que desarrollar todo, y porque es un ambiente complejo que está continuamente desarrollándose. Hay un concepto adicional, y perdóneme que me estoy moviendo así de lateral, que me parecía interesante, era, yo creo que se los mencioné, ahí, no sé, la ley constructual, ¿la conocen? No, o sea, si no las explicas L- puede ser. No, no lo he escuchado. Andrea Bellán, si es una ley, está aprobada, ¿verdad? Yo oí de la primera ley de la ley constructora y por primera vez hace como 3 meses, ¿verdad? La evolución de todo, imagínate eso. Él no es un PhD, él es un máster, pero creo que está en Berkeley. Publicó un libro que decía, menciona por aquí abajito que no se ve. La esencia de esta teoría es que todo proceso en movimiento, da igual si es algo vivo, como una planta, un río o algo más tangible o inanimado, como una ruta migratoria o la comunicación entre computadoras, todo avanza hacia una mayor eficacia. Todo lo que existe debe avanzar hacia una mayor eficacia.
Muy bien. Ujú. Ok. Y te dice, y fíjate lo que, de la frase directa del autor. El diseño que nosotros vemos en la naturaleza no es el resultado del chance. Esto surge naturalmente, espontáneamente, debido a que el aumento, a que ellos acceden al flujo de algo. Me recuerdo tiempo atrás, alguien que le tenía mucho cariño, que yo le decía, en una de estas reuniones del colegio, le decía, pero ¿cómo tú me ves a mí? Y me decía, Ignacio, estás muy bien porque estás metido en un flujo de información, ahora tienes que ver cómo lo implementas. Otro estaría encerrado en su casa sin ver cosas, sin moverte cosas, y ese está muerto. Si tú estás accediendo cosas, si tú estás viendo cosas, si tú estás oyendo cosas, estás viendo cómo eso te afecta y lo mejora, pues entra a la ley constructual y te vas a dar cuenta que vas a ir mejorando. Pero no es solamente leer libros, ver cosas, conocer gente, contactar grupos, ver cómo uno consigue, siempre vas a mejorar. Claro, yo le puse el ese era, que es una frase de mi suegra, que es muy famosa, que ella dice, ella siempre me la dice en italiano y luego la pasa al español y es, fue, es y será. Ella, Ujú. ella dice que pase lo que pase, uno siempre como que regresa al mismo ciclo. Y entonces me recuerdo del ciclo este, dice, haga lo que haga, siempre pasas caos, complejo, no complicado, complejo y estable. El problema es que cada vez esos ciclos son más rápidos, ¿lo ves? Pero entonces, en ese caos que existe, en esa situación, la ley constructual lo que dice es, por favor, móntate sobre los flujos de información. Bueno, por supuesto, tienes que buscar flujos que sean positivos, no flujos que sean negativos. Flujos que sean positivos depende de lo que para ti es estratégico. Ok, y a lo mejor es conocer gente, a lo mejor es contactar, meterte en grupos empresariales, a lo mejor es leer cosas, o a lo mejor son cosas de religiosas, o lo que tú quieras. Y eso te va a hacer crecer. ¿Lo ves? Perdóneme que de jonrón que me fui, ¿verdad? No, pero está buenísimo. O sea, a la final, Me encantó. sí, Sí, es el moverse. O sea, el movimiento es lo que te permite a ti que Evitar tú, estancamiento. que tú evitar realmente avances. estancamiento. Exactamente, Es exactamente. así, es así. Entonces, quedarse exclusivamente en ágil no es algo que te va a hacer crecer. Tienes que agarrar ágil, pero tienes que agarrar muchas cosas más. El ser gerente de proyecto exclusivamente no es, tienes que aprender tres, cuatro dinámicas adicionales. Ahora lo último que tenemos que aprender es el discurso de la gestión, del cambio, del conflicto y el coaching. Y mencionar que el coaching es fundamental, ¿no? Ok. Lo otro que te menciona, la PMO ágil es multidisciplinaria, porque son diferentes estadios, diferentes frentes de trabajo que vas a trabajar, que vas a estar, ¿verdad? Sí. Debe estar familiarizada con varias competencias que van más allá de la propia dirección de proyectos, ya que diferentes proyectos requieren capacidades distintas, ¿no? En la multidisciplinaria, ¿verdad? Cosas que son importantes, desarrollo e implementación de estándares, desarrollo personal a través de la capacitación y tutoría, múltiples proyectos, facilitar el aprendizaje, manejo interesado, reclutamiento, selección y evaluación de líderes y ejecución de tareas especializadas para los proyectos, ¿no? Dentro de la estructura, una lámina te dice que, bueno, pues por supuesto, esto, ¿cómo va a ser la organización que tú vas a tener? Te dice, la estructura de organización influye fuertemente en su capacidad de pivotar hacia nueva información o necesidades de cambiar de organización. Imagínate esa palabra, pivotear. ¿Se recuerda lo que era pivotear? Sí. Eso para mí era Bueno, basquetbol, ¿se recuerda? no, A lo no mejor para, para ustedes era voleibol, no, bueno, yo no lo asocié al Yo me deporte. ubiqué fue en el Excel, la pivot table. Sí, la pivot table, sí, ¿verdad? y en la programación también, o sea, cuando vas haciendo como pruebas sobre una cosa. Yo me recuerdo de basquetbol porque había uno de los jugadores que te decían que era como el pivot 10. Agarraba y lanzaba, agarraba y empujaba. Y hacías tu capacidad de agarrar y usar para otro. ¿Verdad? O sea, no es información, necesidades cambiantes del mercado, ¿no? En la evolución, y perdóname que esto lo saqué así tan directo de uno, fíjate que tienes, esto que les puse aquí es un Kanban de trabajos pendientes, no, pero un Kanban para organizar y realizar un seguimiento del trabajo de cambio. ¿Lo ves? Ujú. Entonces, todo esto que estamos hablando de agilidad, de Scrum, Kanban, entonces esas herramientas existen y también esas herramientas se pueden utilizar.
A lo mejor lo que está pasando es que la gente dice, estoy cansada, estoy agotada, ya no quiero que me digan que hay más cambio, entonces mata toda esta vaina. ¿Ok? Pero igualito hace que las cosas avancen, ¿no? Imagínate, yo sin pensar, por la suerte me salió un curso para la gente de Nicaragua. Tengo que ver Buenísimo. cómo me muevo para hacer otras cosas más, ¿no? Conozco gente de tecnología que está trabajando en construcción, ¿no? Ujú. Y fíjate lo que tengo, y le traje aquí Safe, y fíjate que tengo por acá, que parecía interesante, que le iba a traer. Ay, no se ve muy bien, le perdonen eso. Fíjate que en todo ese desarrollo, mira, aquí tienes temas estratégicos, portafolio, el backlog del producto, ¿lo vieron? Entonces, todo lo que, lo que viene de estratégico, ¿verdad? Sí, ok. ¿Qué otras cositas habían por ahí que me parecía, bueno, estaba la parte de design thinking, ¿no? Son temas que deberíamos tocar en el club de lectores. Pero hay que buscar el tema de coaching también, cómo montar esa parte de coaching, ¿no? Sí, ¿Ok? prioritario. Mira, la parte de DevOps está acá, construir sobre calidad, ok, soluciones basadas en el contexto, ¿no?